bienvenido, Fernando, es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues hay muchos temas en la agenda, temas presentes. Me gustó mucho eh, el debate que tú planteas, porque el presidente como que trae una confusión ideológica, ¿no? Se va a conservadores y liberales, como si estuviera en la época de Juárez, sigue hablando de izquierda y derecha, como si estuviéramos en el siglo pasado, pero tú dices que la lucha es entre una democracia liberal y contra un populismo liberal. Sí, oye, pues encantado, Juan Carlos, gracias por estar contigo. Efectivamente, no es un fenómeno únicamente en México. La democracia liberal está bajo asedio en distintos lugares del mundo. En América, bueno, está Donald Trump, está Bolsonaro, Maduro, Ortega y por supuesto México. No podrían ya entrar en un asunto de presidentes o mandatarios con valores democráticos y representan un populismo iliberal. Quiere decir que rechazan muchas de estas cosas que tienen que ver con las libertades, con los derechos de otros. Aquí lo vemos claramente cuando el presidente no acepta la legitimidad del que discrepa. Si alguien piensa distinto, tiene que haber algo sucio. Inmediatamente lo inmoraliza, porque para él lo que quiere poner es, si piensas como yo, estás contra la corrupción. Si piensas diferente, estás con la corrupción. Por supuesto, es una lógica de propaganda muy perniciosa para la vida pública, porque además la corrupción sigue ahí en su gobierno y sus cercanos gozan de absoluta impunidad. Y cada escándalo nuevo, bueno, así pertenece, es un poco de broma que diga que las denuncias se las pasen al fiscal carnal, ¿no? Porque la verdad ahí sí es que aplica a la máxima juarista, ¿no? A los amigos, justicia y gracia, a Bartlett, justicia y gracia, pero ¿qué tal a Rosario Robles, no? Bueno, sí, aunque habría que decirles que le aplica a la máxima juarista, pero sin justicia, pura gracia. Pura ¿no? Gracia. Pura gracia, porque obviamente Manuel Bartlett no puede explicar su riqueza de manera legítima y honesta. Es evidentemente que se benefició de esto. Y bueno, son muy buenos para los bienes raíces, ya lo vimos con las casas de Irmeréndira Jackerman y otras, ¿no? Y los conflictos de interés, y etcétera. Ahí está Ana Gabriela Guevara como permanentemente, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación pues demostró plenamente las irregularidades en su gestión. Pero bueno, Andrés Manuel quiere hacer campaña contra el pasado, un poco para engañar de su verdadero objetivo, que tú lo dijiste bien al principio del programa. Busca acabar con avances democráticos que costó a muchísimos mexicanos, son triunfos de la sociedad. Yo diría, son triunfos de la lucha de generaciones, logros de la lucha de generaciones. Y esos están en riesgo, porque está restaurándose la presidencia imperial, sin contrapesos, y en donde ser opositor es prácticamente estar señalado, porque la democracia tiene que partir sobre un hecho: la pluralidad es legítima. Y puedes pensar distinto, y si en un momento dado tienes mayoría de votos, tienes todo el derecho a gobernar, y etcétera, y un momento tú, un momento yo, otros, ¿no? Según decida la sociedad. Pero aquí, ya cuando se plantea el hecho de que el otro es inmoral y sería una catástrofe, representa la corrupción, pues entonces acaba la democracia, porque hay que impedir que el otro llegue al poder por cualquier vía, ¿no? Como decía Jacob, no tienen derecho a opinar, dice Jacob. ¡Ah, caray! Sí, claro. Ahora resulta que es una concesión de ellos cuando es un derecho universal, ¿no? Sí, claro, y están usando sin cuidar las formas todo el aparato de Estado para mantenerse en el poder y minimizar a sus adversarios, a sus opositores, ¿no? La extorsión es como el modus operandi del sistema de justicia en México. ¿Ya viste cómo lograron la renuncia de Medina Mora? Sí, claro, le soltaron unos periodicazos diciendo que lo investigaban, congelaron sus cuentas con la OIF. Le congelaron sus cuentas el viernes y el lunes se las descongelaron después de su renuncia. Claro.
Lo hicieron también con Romero de Champs. El problema es que no hay justicia, porque No, Romero de pues Champs debería Romero estar en el proceso. debe Pero bueno, de estar tú tomando el renuncia. sol en alguna playa paradisíaca, en alguna isla que se Sí, debe haber claro, comprado. tú renuncia y ya no tienes nada que preocuparte. Yo veo todos los indicios de que lo mismo hicieron con Vanessa Rubio. Eh, Vanessa Rubio tiene una suplente que ya está en Morena y para que entre, pues la hacen renunciar de una manera muy extraña, porque eso de que de repente le llegó el gusto por la academia, Sí, esa suena claro, muy claro. después de un proceso y además, sabiendo que le va a entregar un escaño más al partido del gobierno, pues la verdad es que es lamentable esta forma. Y bueno, ya lo estamos viendo con Osorio Chong, que también van sobre él. ¿Saben por qué? Porque en el Senado Morena no tiene las 2/3 Sí, partes. claro. Le falta un poco y entonces quieren acabar con lo que le han llamado el bloque de contención, que es un sector para que no hagan barbaridad y media en Y el ya prácticamente, si se Senado. apoderan del Senado, pues ya viviríamos en una especie de monarquía, ¿no? Ya prácticamente Claro, como. de por sí, todas las leyes, lo que necesitan mayoría más uno, pues tienen el camino libre. Sí, Solo para las modificaciones constitucionales, a constitucionales. veces una poca de resistencia, ¿no? Que a veces no ha sido suficiente, etcétera. Pero incluso eso, que es muy endeble, eso le estorba al presidente. Oye, eso Quiere tener todo el control. me trae al tema de los Lozoya. A mí me parece completamente saciado. Coincido contigo en lo que has escrito recientemente, de que no, el presidente, con una olímpica ignorancia por la legalidad, habla sobre la averiguación, cuando se supone que la fiscalía es autónoma y él no tendría por qué saber los detalles de la indagatoria que debe tener secrecía. Es decir, él habla de que hay videos y ahora sí que quién le dijo, están violando el debido proceso. El que debería estar hablando debería ser, en todo caso, si así lo considera el fiscal Manero, y te terminaría de preguntar, ¿para qué el simulacro de hacer como que llevaron con un señuelo a Lozoya al reclusorio? Durazo al día siguiente hablando también de que inmediatamente lo habían llevado a un hospital y descubrimos que todo fue una mentira. Hay una evidente politización de la justicia o viceversa, judicialización de la política, diría yo, al viejo estilo de siempre, ¿no? Sí, bueno, Lozoya no puede ser testigo protegido porque se sabe quién es, está detenido. No, y Pero además, no, lo que sí estamos viendo es que es testigo consentido. Y uh-huh. es testigo consentido porque va a ser arma electoral. El presidente no solo comete un error en filtrar investigaciones o presuntas declaraciones de un expediente, de un proceso abierto en la fiscalía. Además, lo está usando con una lógica político-electoral, sin ocultarlo. Entonces está manipulando la justicia con fines electorales, demostrando que el fiscal es carnal y viendo que su gran apuesta para el 2021 es esa, porque él no puede presumir resultados, los resultados son desastrosos, ¿no? La pandemia está fuera de control. Ahorita vamos a ir Cuando, al tema de cuando, seguridad, de cuando el presidente economía. dijo por primera vez que estaba domada la pandemia, había 1,300 fallecidos. Hoy tenemos 41,000, ¿no? Y además esto sigue creciendo porque además no quiere hacer pruebas, no corrige. Otros países apostaron por el modelo Centinela y todos reconocieron que no servía para el COVID y rectificaron. Bueno, y lo que tenemos ahora es un presidente que ni siquiera que ni siquiera usa cubrebocas, ¿no? A pesar de que ya hay suficiente investigación científica. Yo puedo entenderlo al principio de la pandemia, que estaba en cuestión, que tanto podía protegerse, etcétera, pero ya las pruebas científicas que ya están hechas con este virus, no puede haber duda. Quien no use cubrebocas tiene una actitud anticientífica completamente, ¿no? Y todavía para burlarse de nosotros dice que es porque le hace caso a los expertos. La verdad, el problema que hemos tenido es que tenemos un, entre comillas, experto que se la da por consecuentar al presidente, ¿no? Que sí tendrá conocimientos, pero que sus medidas son a la carta de los caprichos presidenciales. Sí, Recordarás que llegó un momento para decir que permitía los mítines de 5,000 personas, ¿no? sí. Porque el presidente quería irse de gira, ¿no? Y permitió el Vive Latino, y luego dijo que tenía fuerza Moral. moral
cuando el presidente andaba repartiendo mordiscos a niñas, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, la pandemia está terrible. El asunto económico, ¿qué Oye, te digo? ¿por qué No dijo conocemos, que le cayó como anillo al dedo la pandemia? ¿Cómo interpretas eso? bueno, porque él está pensando en las elecciones. Todo el Solo le tiempo. interesan las elecciones. Y entonces él piensa que entre más gente necesitada, pues más facilidad tendrá para comprar votos. Porque toda su estructura, o sea, hay austeridad para todos, menos para sus programas clientelares. Andrés Manuel está pensando que aunque el barco se le convierta en lancha, él quiere mantener el timón a toda costa y quiere además sacar aventar a los opositores de la lancha. Él quiere el poder para él solo y por muchos años. No quiere establecer una nueva hegemonía política por muchos años. Y eso, pues la verdad es que es un gran atraso, porque eso no va a resolver ningún problema del país. Sí. Nosotros ya lo vivimos en el viejo régimen, cuando había un partido de Estado y una presidencia imperial como la que quiere restaurar. A mayor discrecionalidad se favorece la corrupción, y ya lo estamos viendo. Bueno, ¿Cuánto Andrés por Manuel López Obrador, el gobierno de Andrés 75% de adjudicaciones directas? Exacto, imagínate, reparte más adjudicaciones directas que Peña Nieto, ¿no? Niega más información pública que Peña Nieto. Son datos constatables, ¿no? Es más opaco, es más discrecional, etcétera, pero él cree que lo logra decretando que se acabó, ¿no? Yo decreto y el que señale lo contrario es un conservador, fifí, neoliberal, que busca regresar la corrupción, ¿no? Él se enoja con quienes exhiben la corrupción de su gobierno.